Nos encontramos frente a un caso bastante complejo. Ahora sabemos que se trata de la mutación del virus HZ23N. El brote se ha esparcido rápidamente, infectando al 40% de la población. Sin embargo, las medidas sanitarias emprendidas son suficientes. Les pedimos, les aconsejamos que mantengan la calma y que obedezcan los protocolos de las autoridades locales. Les voy a hablar de los síntomas. La tabla que se observa en sus pantallas describe el proceso de un humano infectado. En la hora 1 hay dolor de coloración marrón púrpura del área infectada y hay inmediata coagulación de la herida. En la hora 5 sube la fiebre entre 38.5 y 39 grados centígrados. Hay enfriamiento, ligera demencia, vómitos, dolor agudo en las articulaciones. En la hora 8 hay agarrotamiento de extremidades y del área infectada, aumento de la fiebre a 40-42 grados, aumenta la demencia y hay pérdida de coordinación muscular. En la hora 11 hay parálisis en la parte inferior del cuerpo, agarrotamiento total y ritmo cardíaco bajo. En la hora 16 hay coma. En la hora 20, paro cardíaco y la actividad cerebral marca 0. Les comentamos que aquellas historias divulgadas acerca de la reanimación de los cuerpos es una falacia que se ha extendido por los medios de comunicación independientes y sensacionalistas que buscan causar desconcierto en la población. Nuevamente les invitamos a permanecer en calma. El Estado ha implementado las medidas necesarias para la contención del brote. Si usted o uno de sus familiares presenta síntomas, llame al número que aparece en la pantalla sin costo alguno a nivel nacional. ¿Crees que la casa sea segura? Pues parece serlo. La ventaja es que ya estaba abandonada antes de que esto empezara. Dudo que haya algo adentro. No hay nada. Venga, en silencio. Hay que cerrar la puerta después. ¿Qué es esto? Es una bodega. Eso parece. Vamos despacio. Espérate. Vamos despacio, por favor, despacio. No quiero ver esas cosas. ¿Qué cosas? ¿Sabes qué cosas? Créeme, quieres verlas. ¿Qué es esto aquí? ¿Cuál es eso?
preguntas y no me quiso responder. Tú no me ven las manos. No estará infectada. ¿Le viste los ojos? Sí, están bien, no están rojos. No están rojos. Yo creo que es mejor cerrar la puerta por cualquier cosa y ver si responden un rato más. Está bien. ¿La vas a dejar ahí? Así estaba, ¿no? Soy bueno con las raciones. Para los tres. Sí, pues sí. ¡Quédese quieto! ¡Quieto! ¿Qué está pasando? ¡No se mueva! Vamos a verlo. Cuidado. ¡Identifíquese! Sigue por acá. ¿Tiene armas? Voy a acercarme a catearlo. Sí, Recuerde, sí. se mueve mal, tengo un bat, puedo matarlo. Mira sus ojos, mira sus ojos. Está bien. Se mueva mucho, puedo golpearlo, tengo un bat. Sí. ¡Ey! ¡Está limpio! Pásame, ¿qué hacen por aquí? Pues mira, la verdad me escondí porque tengo miedo, yo sé que algo está pasando allá afuera. Y como sé que la casa está abandonada, vine y me escondí. Y cuando llegaron ustedes. Vecino de aquí cerca. Sí, vivo aquí cerca. Viejo imbécil. Está demasiado sospechoso. Esa maldita sonrisa. Y además salió de la nada. Hay mucho viento. Creo que va a llover. ¿Qué sabe la mujer que está en el baño? Es una vecina de por acá. Igual tiene miedo y se viene a esconder. Yo hablo con ella. No. ¿No le contestó? No hablé con ella. Es que hablamos. Entré a hablar con ella, pero no me contestó. Parece como que cansada. Les va a cargar el payaso a estos miserables. Esa maldita loca y ese viejo se los van a cargar. No se van a arrepentir de haberlos dejado entrar. Y luego esto. Ches pendejos. ¿Ya te vas, maricón? Te va a agarrar la lluvia. Antes de las 40. Nene que está cargando ese hombre está muerto. ¿Seguro? Mira, los más peligrosos ahorita son los que están vivos, no los que están muertos. Ya vi esas cosas y la verdad que las personas que están con nosotros, ese viejo está loco, no viste la cara, maldita sonrisa que tiene en la boca. Yo ya me voy, ahí tú sí te quedas. Nos vemos y la verdad no creo que nos volvamos a ver. ¿Nos vas a dejar? Ya se ve conmigo, pues. Va a llover. Entonces, maricón, déjanos un machete, güey. Si son míos. Entonces, maricón. Suerte. Sí, igual. Maricón. Pues sí, yo creo que existe un problema, no ves eso, creo que hay un problema serio. Sí, no sé qué sea, la verdad. No sé qué sea. Sí, pues mira, yo pienso que el gobierno debe estar haciendo algún tipo de acciones o algo. Tal vez. Por la cuestión de las enfermedades, ¿no? De que pues, la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas y quizás yo pongo a pensar de que está tratando de
¿cómo se llama? De poner un programa en el cual se consuman medicamentos, no sé. No lo sé. Yo escapé de un estadio con Roberto. Había gente con los ojos rojos. Sí, la verdad, pero sí te repito, esas enfermedades podrían ser de tipo psicosomático. Pues. Había gente vomitando también. No sé qué sea. Definitivamente algo está pasando, ¿no? Bastardo se fue. ¿Cómo que se fue? ¿Se fue? ¿A dónde ¿Quién fue? Yo qué sé. Mira, olvídalo, no importa. Estamos acá casi seguros, no creo que pase nada. Lo mejor es que nos quedemos esa noche. Él dijo que el niño está muerto. ¿Tú crees? No sé. No le hagas caso. Tranquilo, toma, bebé. Bebe agua. ¿Dónde vas? Voy al baño. ¿Pides permiso? No, pues no vas a Lárgate. Ya era hora de desahogar las penas. ¿Qué será eso? Son esas cosas. No creo que sean. ¿Qué hago? No puede ser. Duérmete, mi niño, no llores más. Vamos, pajarito, te va a gustar. Ese pajarito no quiere cantar. Vamos, cardenal, te va a gustar. Ese cardenal no quiere cantar. ¡Hija loca! Si bebé va a empezar a apestar. Vamos a morir. ¡Maldita loca! ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando comida, pero mira, no hay. ¿Cómo que no hay comida? ¿Qué pasó? ¿No hay comida? No hay comida, güey. Se la llevaron. Cálmense los dos. ¿Qué pasó? Se le llevó ese hijo de su... Se la llevó. Ah, ya, güey. Mira, lo importante es ahorita no es comer, es estar bien, ¿ok? Vamos a tranquilizarnos, vamos a sentarnos, hay agua todavía, queda un poco de agua. Ay, sí. Vamos a pasar la noche ahorita, ya está, te dije. ¡Che vieja! ¡Está haciendo el maldito ruido del bebé! Pues no hay de otra, hay que ir por comida. Vamos a la casa, yo creo que tengo algunas cosas ya. Pero está lloviendo. Pues mira, es mejor, yo creo que pues no hay nadie en la calle, pues mejor todavía, ¿no? Porque se adelanten ustedes, yo voy. Ok, ¿Sí? vamos. Pues vamos. ¿Y el viejo? No sé. Dijo que ahorita venía. Pues es su casa. Yo no sé dónde vive. No importa, vamos. ¿Qué? ¿No sale? Salto primero. Maldito collón. ¡Abre la puerta! ¡Abre la maldita puerta! ¡No lo tienes afuera! ¡Maldito viejo! ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡No! ¡Abre! ¡Ah! ¡Abre! ¡Abre la puerta!
Córrense hacia la derecha. Para allá, a mi derecha. Grabando. Troll. ¡Cabrón! No tenemos tiempo.